el tema de hoy es, ¿qué es la fe? Amén. Bueno, les acabo de dar a cada uno de ustedes una pregunta y esa pregunta es común que se las hacen algunas personas y inclusive nos la hemos hecho nosotros mismos. Entonces, las voy a empezar a leer y luego las vamos a comentar. Como vemos, la fe es creer, pero hay algo importante que decimos, ¿cómo sé que creo? ¿No te has no te has preguntado a ti mismo cómo sé que creo? Y otra pregunta, ¿cómo, cómo debo creer? Y en este caso estamos hablando en la fe en Dios, amén. La primera pregunta es, ¿puede la fe acaso resolver los problemas económicos? La pobreza, el hambre. ¿No sería mejor dar menos importancia a la fe y más importancia a la acción? Muchas de las personas nos hacemos se hacen esa pregunta. Yo creo que la fe y la acción no se tienen que separar, ¿no? No podría actuar la fe sola ni tampoco la acción sola. O sea, la fe y la acción tienen que estar de la mano. Porque, por ejemplo, alguien que sale a buscar trabajo, bueno, quiere más bien alguien que quiere un trabajo, pero no sale a buscarlo, pues o sea, no hace una acción, pues nunca lo va a encontrar y aunque tenga mucha fe, ¿no? O sea, siempre la fe y la acción van acompañadas. La siguiente pregunta es, ¿puedo conseguir la fe por mí mismo o solo puedo tenerla si me la da Dios? Es una pregunta que algunas personas la han hecho. ¿Puedo conseguir la fe por mí mismo o solo puedo tenerla si me la da Dios? Todos tenemos la misma medida de fe. O sea, Dios no nos ha dado a unos más y a unos menos. Muchos dicen, y lo he escuchado en algunas ocasiones, que dicen, pues tú ora por mí porque tú estás más cerca de Dios y te escucha más. Y yo pues casi no vengo al templo, entonces si yo le pido no me va a escuchar, pero como vemos, Dios nos dio la misma medida de fe, solo tenemos ¿a qué dice aquí? ¿Qué decía en esta respuesta? Tenemos que fortalecerla. La fe se tiene que fortalecer. ¿Cómo? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios para poder ejercer nuestra fe. La siguiente pregunta es, ¿se puede perder la fe? Y si se pierde, ¿cómo se puede recuperar? La voy a repetir otra vez. ¿Se puede perder la fe? Y si se pierde, ¿cómo se puede recuperar? Pues muchas personas se la hacen. Como vemos, la fe no se pierde y muchos dicen, es que ya perdí la fe. Pero como estamos platicando, la fe no se pierde, sino se direcciona hacia un lugar equivocado. Y entonces por eso es que a veces lo que pedimos no llega a nosotros, a veces por eso lo que pedimos no lo tenemos, porque nuestra fe está direccionada a otra cosa, quizá por lo que pensamos dentro de nosotros, lo que creemos. Hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, de lo que hay en mi corazón, eso habla mi boca. Hay un ejemplo de fe y quiero que abramos nuestra Biblia en Lucas 1:5 y vamos a leerlo hasta el 17. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor
y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu oración ha sido oída, y tu mujer dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y aunque desde el vientre de su madre, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los hijos de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Si analizamos la vida de esta persona, Zacarías tenía muchos impedimentos para creer. Vemos cuáles son esos impedimentos: de que ya había pasado mucho tiempo, ya había pasado toda su juventud y no había podido tener hijos. Entonces, cuando pasa el tiempo y no tienes la respuesta, como que a veces la gente, y a veces inclusive nosotros mismos, pensamos que estamos perdiendo la fe. Yo creo que a Zacarías, ¿cuántas veces se le pasó eso en su mente de que iba a morir y nunca iba a ver un hijo? Más cuando las circunstancias daban como cierto eso, porque ya era muy, dice la Biblia, ya era de edad avanzada. ¿Cuándo se iba a poder? O sea, a los ojos de las personas creo que era imposible, a los ojos de ellos mismos era imposible igual, porque Zacarías ya se veía viejo, ya se sentía viejo, y dirán: no, pues ya no voy a tener hijos. Si en mi juventud no pude, pues menos ahora. ¿Cuántas cosas se le pudo haber venido a la mente a Zacarías? Pero hubo una palabra. A veces la palabra está ahí y no la escuchamos porque estamos pues pensando en otra cosa, y nos desviamos y no ponemos atención a la palabra de Dios. Zacarías tuvo una palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Se le acercó un ángel, y el ángel le habló y le dijo que iba a tener un hijo. ¿Qué habrá pensado Zacarías? Si nos pusiéramos en el zapato de Zacarías, ¿qué estuviera en nuestra mente pensando? ¿Es una broma? ¿O cómo va a suceder esto? Ya estoy viejo. ¿Cuánto pudo haber pasado en la mente de Zacarías? Y esa acción que hizo Zacarías, te hago una pregunta: ¿es perder la fe? Lo que le pasó a Zacarías en ese momento, cuando la duda le invadió, ¿eso es perder fe? Algo parecido a veces nos pasa a nosotros mismos cuando estamos pasando una situación, y la situación que estemos pasando a veces es una situación difícil, muy complicada, que pasa en nuestra mente la duda, o no, o a quién no le pasa, no tiene duda en su mente en un momento de su vida. Que en el momento cuando el ángel le habló, y esta persona pues tuvo esas preguntas, como cualquiera de nosotros, ustedes cómo, cómo ven que, porque sí tuvo un hijo, a pesar de las palabras que Zacarías dijo, sí pasó lo que el ángel le dijo? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Hermano Lucio, ¿qué significa creer en Dios? En primera, pues todos en nuestro corazón anhelamos creer en alguien o creemos en un ser superior, todos por naturaleza, porque así fuimos creados. Pero después llega un momento en que la persona pues tiene un encuentro con Dios en algunas circunstancias. Hoy tenemos su palabra,
palabra escrita, pero normalmente pues solo se lee, ¿no? Porque aparte de las letras que ahí están, pues hay más cosas que solamente Él nos puede ir mostrando, no solamente la letra escrita. Pero ¿qué significa creer en Dios? Pues no sabría cómo definirlo. Solamente yo digo que tener una relación con Él. Bueno, yo pienso que de primero creer, hay diferentes tipos de creencias y entonces depende de qué estemos hablando, pero en este momento estamos hablando de cuestión de un ser superior, como decía aquí el hermano. Entonces, en Salmos hay un versículo, en Salmos 27 dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Entonces yo creo que hay algunos, para decir que uno cree en Dios, yo creo que ese significado de creer significa que sabes que ahí está, porque así como decía el versículo, que algunos creen en sus carros de guerra o en su caballería, significa que es donde tú pones como que el sentido de tu vida o el sentido de tu existencia. Entonces, si algunas personas creen, a veces no creen en Dios, creen en otra cosa, pero ahí basan su vida, eso significa creer. Entonces, para que nosotros creamos en Dios, asimismo como otras personas depositan toda su confianza o su esperanza en cosas materiales, nosotros haríamos lo mismo en Dios, depositaríamos nuestra confianza en Dios, nuestra guía de vida en Dios, nos esforzaríamos por conocer a Dios y, y hacer caso de sus mandamientos o su palabra. Entonces, yo pienso que eso es creer en Dios, depositar en Él todo lo que nosotros, nuestras dudas, nuestras esperanzas, nuestro amor, todo en Dios. Yo creo que eso significa creer en Dios. Yo creo que está claro que todos sabemos qué es creer en Dios. Y lo que está claro aquí yo veo es que para creer en algo, creer en Dios, necesitamos conocerlo. Porque si yo no puedo creer en una persona que no conozco, ¿no? Que crees en ella, pues le tienes confianza, pues yo diría, pues no sabría porque no lo conozco, ¿no? Pero cuando conocemos a nuestro Dios y leemos, ¿y cómo lo conocemos? A través de su palabra, a través de la Biblia, que aquí en la Biblia pues encontramos todo lo que es Dios. Entonces así, si yo conozco cómo es Dios, esto solamente así de esa forma puedo creer en Él. Les voy a leer unos significados. ¿Qué es la fe en Dios? Tener fe en Dios es creer en su existencia, su omnipotencia, su omnipresencia y omnisciencia. Es también creer en su palabra y en las enseñanzas de Jesucristo, transmitidas por medio de la Biblia. En la Biblia podemos leer algunas frases que reafirman estos principios. ¿Cómo se obtiene la fe en Dios? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios revela su voluntad y solo cuando conocemos la voluntad de Dios podemos creer en ellas. Así que si tú quieres tener fe, debes escuchar las promesas de Dios. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Según la Biblia, dice, debemos de confesar, debemos de declarar la palabra y las cosas de Dios son parte de la oración y la meditación. Al leer la palabra de Dios, digerirás y hablarás las palabras para ti mismo. Así estarás meditando en la palabra. Para aumentar tu fe, habla palabra de Dios, piensa en la palabra de Dios, pero hazlo con honestidad. Amén. Solo así podemos, digamos, estar actuando en la fe de Dios. Amén. Bueno, te dejo con esta palabra. Debemos invertir, yo creo que en la fe, porque eso nos conviene a todos y solamente así
seremos prosperados, dice la palabra de Dios. Amén. Así dejo el lugar.